No sabía que una persona podía temblar así sin darse cuenta, pero allí estaba yo, apoyado en el borde de la encimera de la cocina, con las manos mojadas porque había dejado caer el vaso dentro del fregadero cuando escuché a mi mujer gritar mi nombre desde el pasillo, como si hubiera visto algo que no debía haber visto, como si el mundo se le hubiese hundido bajo los pies. Ni siquiera reaccioné al principio porque la voz me sonó distinta, como si la hubiera filtrado el eco de otra casa, y me quedé quieto mirando el reflejo torcido de mis propios ojos en el grifo. Cuando me giré para ver qué pasaba, la encontré agarrada al marco de la puerta, con la respiración acelerada y una expresión que no sabría explicar, una mezcla de susto, enfado y algo que en ese momento no supe interpretar. Me preguntó por qué había vuelto tan pronto, pero no fue la pregunta en sí lo que me dejó helado, sino la forma en que la dijo, como si mi presencia fuese un problema en lugar de un alivio. Aún hoy me acuerdo de cómo me recorrió un escalofrío desde la nuca hasta la parte baja de la espalda, no por la frase, sino porque llevaba años con ella y nunca la había escuchado hablarme así. Fue un momento extraño, incómodo, que no tenía ningún sentido, y aún así mi cuerpo reaccionó antes que mi cabeza, como si hubiese entendido algo que yo todavía no sabía. Me quedé unos segundos sin responderle, intentando ordenar mis ideas, pero cuanto más la miraba, más raro se me hacía todo. Tenía el bolso en el suelo, abierto, como si hubiese volcado algo dentro sin tiempo o sin cuidado, y sus llaves estaban tiradas a 1 metro de distancia, cosa que jamás hacía porque era maniática hasta decir basta con tenerlo todo colocado. Supe que algo había pasado, no sabía qué, pero lo supe de inmediato. Incluso la forma en que se recogió el pelo detrás de la oreja parecía forzada, como si simplemente no supiera qué hacer con las manos. Yo había entrado en casa tranquilamente, con la idea de prepararme un café tardío antes de seguir con mi tarde, pero el ambiente me golpeó como una pared, y tuve la sensación absurda de haber entrado en la casa equivocada. Ella seguía mirándome como si esperara una explicación por mi parte, cuando era evidente que la pregunta le correspondía a ella. Y mientras intentaba encontrarle sentido a su actitud, noté que aquel temblor interior se reforzaba, como si mi cuerpo supiera que estaba a punto de abrirse una grieta bajo mis pies. No es que antes todo fuera perfecto, porque ninguna relación lo es, pero en aquel instante sentí que había algo que venía arrastrándose desde hacía tiempo y que yo, en mi torpeza o en mi buena fe, no había querido ver. Y aún así no dije nada, porque me dio vergüenza admitir que, en realidad, llevaba semanas con la sensación de que algo entre los dos había cambiado, aunque hasta ese momento nunca lo había querido aceptar. Le dije que había salido antes del trabajo porque el jefe decidió que no hacía falta terminar el informe esa tarde, y mientras hablaba, ella desvió la mirada como si mi explicación no tuviera ningún interés, o como si ya estuviera pensando en otra cosa que no tenía nada que ver conmigo. Fue entonces cuando sentí una punzada de enfado, no por lo que estuviera ocultando, sino por la indiferencia, por la forma en que apretaba los labios como si le molestara tener que justificar nada. Me preguntó si quería que calentara la comida que había sobrado de anoche, pero lo dijo sin mirarme, con la voz plana, más parecida a la de alguien que cumple un trámite que a alguien que te quiere. Y ese detalle tan simple, esa frase de nada, fue lo que terminó de sacudirme por dentro. Me apoyé en la mesa porque me empezó a doler la cabeza, y ella, en lugar de acercarse, retrocedió un paso como si necesitara más espacio. Me di cuenta de que no era solo un mal día. Aquello venía de atrás. No sabía desde cuándo, pero no era nuevo. Recordé momentos sueltos, nada especialmente grave por sí mismo, pero que ahora parecían piezas que encajaban, la forma en que últimamente evitaba quedarse a solas conmigo en el salón, su insistencia en salir a caminar sola después de cenar, sus semanas de mal humor sin motivo aparente, las discusiones tontas que se repetían sin que ninguno de los dos entendiera realmente de dónde venían. Yo había intentado ignorarlo porque pensaba que era estrés, o cansancio, o una mala racha normal en cualquier pareja. Me decía que pasaría, que no había que dramatizar, que no era tan importante. Pero allí,
con ella mirándome como si yo fuera alguien que acababa de irrumpir en su rutina sin avisar, comprendí que la distancia no había empezado esa tarde. Llevaba creciendo en silencio, igual que una gotera que no ves hasta que ya te ha empapado el techo. Intenté preguntar qué le pasaba, pero me respondió que nada, con ese tono que todos conocemos, el que no significa nada, sino no quiero que me preguntes. Y aunque me daba rabia, tampoco insistí, porque sentí que si empujaba más se iba a romper algo que ya estaba demasiado frágil. Ella empezó a recoger sus cosas del suelo de forma torpe, acelerada, como si necesitara distraer sus manos para no decir algo que no quería decir. Y yo solo la observaba, sin moverme, con esa mezcla de preocupación y miedo que se tiene cuando sabes que algo malo está ocurriendo, pero aún no sabes su forma exacta. Quise pensar que estaba exagerando, que quizá había tenido un día horrible y no quería desahogarse conmigo por orgullo o simplemente por cansancio. Pero la pregunta seguía ahí, clavada, ¿por qué se había asustado tanto al verme entrar? ¿Por qué aquella reacción tan fuera de lugar? Me acerqué un poco para intentar tocarle el brazo, no para invadirla, sino para saber si seguía siendo la misma mujer con la que llevaba años compartiendo mi vida. Pero ella dio un paso atrás de manera tan automática que casi dolió más que cualquier discusión que hubiéramos podido tener. Fue un gesto pequeño, casi imperceptible, pero yo lo sentí como un portazo en la cara. Me quedé quieto. No quería enfadarla, pero tampoco quería seguir fingiendo que no estaba pasando nada. Le dije que llevaba semanas notándola rara, que me preocupaba, que quería saber qué le ocurría para poder ayudarla, aunque la palabra ayudar me dio vergüenza en cuanto la dije porque sonó paternalista, como si yo supiera más que ella o pudiera solucionar algo que ni siquiera entendía. Ella me respondió que estaba cansada, que estaba saturada, que necesitaba aire, pero lo dijo sin ninguna emoción, como quien recita una lista de excusas preparadas. Aquel momento fue cuando empecé a sentir una especie de presión en el pecho, no una de esas cosas dramáticas que dicen en las películas, sino una molestia real, física, que me impedía respirar bien. Y aún así hice lo que siempre hago cuando me siento perdido, intenté razonar. Le pregunté si había algo que yo hubiera hecho mal, si necesitaba que cambiáramos algo, si quería espacio. Y ella, en lugar de responder, dejó caer una frase que se me quedó grabada: no es eso. Simplemente necesito tiempo para aclararme. Tiempo para aclararse. Esas 3 palabras se me quedaron clavadas durante días. No porque fueran duras, sino porque no era la forma en que ella hablaba. Sonaban demasiado calculadas, demasiado neutras, demasiado ajenas, como si las hubiera tomado prestadas de otra persona. Ese fue el instante exacto en que empecé a sentir miedo de verdad. No el miedo irracional de perderla, sino el miedo de no saber quién era la persona que tenía delante. El miedo de que algo grave estuviera ocurriendo y yo fuera el último en enterarme. El miedo de que ya no estuviéramos en el mismo lado de la historia. Y aunque en aquel momento aún no lo sabía, ese día fue el principio de todo. El punto donde la grieta se hizo visible. El punto donde empecé a darme cuenta de que el deterioro no había sido casual, ni repentino, ni producto del estrés. Había algo más. Algo que se movía por debajo de la superficie. Algo que yo iba a descubrir muy pronto, aunque entonces todavía me aferraba a la idea de que quizá era solo una mala época. Pero no lo era. Si hubiera sabido que aquel día terminaría como terminó, habría prestado atención a cosas que en su momento me parecieron irrelevantes. Pero la verdad es que entré en casa con la cabeza en otra parte, aún arrastrando la incomodidad de la conversación con mi mujer, intentando convencerme de que todo aquello no significaba nada grave. Me repetí que todos tenemos días malos, que quizás simplemente se había agobiado, que no era lógico empezar a imaginar escenarios extraños solo porque había dado un paso atrás cuando quise tocarle el brazo. Y aún así algo dentro de mí insistía en que no era una tontería, que aquel miedo que me había recorrido el cuerpo no se había inventado solo.
Pero hice lo que siempre hago cuando no sé gestionar algo, me obligué a seguir con mis rutinas para darme la sensación de que todo estaba bajo control. Ella dijo que iba a ducharse porque le dolía la cabeza. Ni me miró al decirlo, como si hablar conmigo le produjera una pereza profunda. Se quitó los zapatos en mitad del pasillo, otro gesto que no encajaba con su forma de ser, y desapareció detrás de la puerta del baño. Me quedé un momento escuchando el agua correr, sin saber si debía insistir, si debía ir a preguntarle otra vez qué tenía, si debía hacer algo o dejarlo estar. Y al final hice lo que hacía últimamente, evitar el conflicto. Me fui al salón, recogí el vaso que había dejado caer antes y me preparé el café que nunca llegué a tomar. Estuve sentado un rato mirando la taza sin beberla, casi sin parpadear, y fue entonces cuando escuché un ruido que no pude identificar. No venía del baño, ni de la calle, ni del piso de arriba. Era un golpe seco, metálico, como si algo hubiera caído dentro de un mueble. Al principio pensé que era una tontería, quizá un bote en el armario, pero me sobresaltó igual. Me levanté de la silla y caminé hacia la entrada, donde estaba el mueble pequeño que usamos para dejar las llaves y alguna carta. No tenía sentido que algo hubiese caído allí porque nadie había tocado ese mueble desde la mañana. Pero el ruido lo había escuchado claramente. Abrí los cajones uno por uno y fue al tirar del tercero cuando entendí de dónde venía el golpe. Un pequeño estuche negro, duro, había chocado con la parte trasera del cajón. Era un estuche que yo no había visto nunca. De un tamaño suficiente como para guardar unas gafas, pero más estrecho y más alargado. Lo cogí sin pensar demasiado, como si fuera un objeto cualquiera, pero en el momento en que lo tuve en la mano noté que no era ligero, que pesaba más de lo normal. Y entonces el corazón empezó a latirme más rápido, sin motivo, porque en ese instante todavía no sospechaba lo que iba a encontrar. Destapé el estuche y sentí como si el aire se hiciera más denso. Dentro había una tarjeta con un código de entrada a un edificio que yo no conocía, una tarjeta de visitante con su nombre completo, la fecha del día anterior, un sábado en el que, según ella, había estado con su hermana, y, además, una llave. Una llave con una etiqueta que ponía a 2. Aquello no tenía ningún sentido. Mi mujer no trabajaba en ningún sitio donde necesitaran una tarjeta de visitante. Y aún así, ahí estaba, perfectamente guardada junto a una llave que, desde luego, no era nuestra. Me quedé mirándola largo rato, como si eso fuera a darme alguna explicación. No sabía qué pensar. Era demasiado extraño. Cometí el error de llamarla desde el pasillo y preguntarle qué era aquello. Lo hice sin filtro, sin medir nada, porque me sentí atacado por el desconcierto. Ella tardó unos segundos en responder desde la ducha y solo dijo, «¿Qué estuche?», con un tono tan plano que me enfadó aún más. Y tuve la sensación clara, inmediata, de que sabía perfectamente de qué estuche hablaba. Le dije que saliera un momento porque necesitábamos hablar. Le escuché apagar el agua de golpe, como si hubiese entrado en pánico. No sé si fueron 20 segundos o un minuto, pero cuando abrió la puerta, aún envuelta en la toalla, tenía esa expresión rígida en la cara, la misma que había visto al entrar en casa. Le mostré el estuche sin decir nada. Ella lo vio y apartó la mirada enseguida, como si fuera un objeto que quemaba. Le pregunté qué era y no respondió. Solo se cruzó los brazos como si necesitara protegerse de mí. Le volví a preguntar y entonces, después de un silencio que se me hizo eterno, dijo que no sabía qué era, que no era suyo. La mentira fue tan torpe que me dejó helado. No era una mentira cuidada, era una mentira desesperada, dicha sin pensar, dicho por decir algo. Fue ahí cuando sentí que el suelo se abría. Yo no soy una persona impulsiva, pero había algo dentro de mí que reventaba por momentos. Le dije que no se riera de mí, que había encontrado el estuche en nuestro mueble, en uno de sus cajones, y que tenía su nombre en la tarjeta. Ella se quedó quieta,
inmóvil, sin saber qué contestar. Y mientras yo hablaba, vi cómo iba tragando saliva, cómo los hombros se le tensaban, cómo intentaba mantener la calma sin conseguirlo. Le pregunté directamente qué era ese sitio, qué era esa llave, por qué tenía una tarjeta de visitante para un edificio al que yo jamás la había acompañado. Ella respondió con algo que me dejó aún peor: no es lo que piensas. Lo dijo con la voz temblorosa, pero no me convenció. No porque yo ya hubiera llegado a una conclusión clara, porque en realidad no había llegado a ninguna, sino porque fue una frase automática, una salida rápida, parecida a cuando alguien se equivoca y quiere salir del paso. Me puse tan nervioso que tuve que dejar el estuche encima de la mesa porque me sudaban las manos. Le pedí que me explicara cuándo había ido a ese lugar, por qué tenía esa llave, y sobre todo por qué me había mentido diciendo que había pasado el sábado entero con su hermana. Ella negó con la cabeza varias veces, como si buscara una excusa que no encontraba. Y entonces cometió otro error: dijo que no recordaba nada de eso. ¿Cómo no iba a recordar algo así? Incluso si fuera una tarjeta de una visita puntual a algún sitio de trabajo, ¿cómo iba a no recordarlo? La mentira mal construida me golpeó porque me hizo comprender que estaba ocultando algo serio. En ese momento, en un arrebato que no sé de dónde salió, cogí el móvil y llamé a su hermana. No para confrontarla, ni para humillarla, sino porque necesitaba desesperadamente una verdad que no viniera de mi mujer. Pero antes de que pudiera sonar el primer tono, ella me arrancó el teléfono de la mano. No lo hizo con violencia, pero sí con una urgencia que me confirmó lo que yo no quería aceptar: aquella historia del sábado era falsa. Intentó decirme que estábamos discutiendo por una tontería, que no hacía falta meter a nadie, que estaba exagerando. Pero lo decía con la voz rota, mirándome de una forma que no había visto nunca. Me aparté de ella porque sentí que me faltaba el aire. Me fui hacia la ventana del salón porque necesitaba espacio, necesitaba no tenerla enfrente mientras mi cabeza intentaba comprender algo que se me escapaba. Ella vino detrás y por primera vez en semanas intentó tocarme. Ese gesto, que en otro momento habría sido un alivio, me provocó rechazo. No porque no quisiera su contacto, sino porque ya no podía confiar en nada. Le pedí que no me tocara, que solo necesitaba que me dijera la verdad. Nada más. Se sentó en una esquina del sofá y se echó la toalla encima de los hombros como si tuviera frío. Me miró con una mezcla de miedo y resignación, y justo cuando pensé que iba a explicarlo todo, dijo una frase que todavía hoy me hace un nudo en el estómago: no quiero hablar de esto ahora. Fue ahí donde se rompió algo dentro de mí. No porque confesara nada, sino porque entendí que sí había algo. Algo real. Algo que estaba viviendo al margen de mí. Algo que no tenía intención de compartir y que prefería negar antes que confiarme. Me quedé allí de pie, mirando esa llave etiquetada como A2, esa llave que no pertenecía a nuestra vida, esa llave que había estado escondida en un cajón que ella creía que yo jamás abriría. Ese fue el momento exacto en que lo supe. No tenía la confesión, no tenía los detalles, no tenía la historia completa. Pero supe que mi mujer estaba involucrada en algo que nos excluía como pareja. Y supe que ya no podía seguir fingiendo que todo era una mala racha. Si alguien me preguntara cuál fue el momento exacto en el que perdí la compostura, tendría que decir que no fue cuando encontré la llave, ni cuando ella mintió, ni siquiera cuando me arrebató el móvil para que no llamara a su hermana. Fue cuando, tras casi 10 minutos de silencio, se levantó del sofá, todavía con la toalla en los hombros, y dijo con total tranquilidad que tenía que vestirse porque no quería resfriarse, como si lo que nos estaba pasando fuera un simple contratiempo doméstico, algo menor, algo aplazable. Me quedé de piedra, sin moverme, sintiendo una mezcla de incredulidad y rabia que me subía por la garganta como un impulso que no podía controlar. Me dijo que después hablaríamos, pero que en ese momento no tenía fuerzas, que necesitaba un rato. Y ahí fue cuando me salió la frase sin pensar:
no vas a huir a otra habitación como si nada. Ahora no. Nunca en nuestra vida le había hablado en ese tono. Ella se giró, sorprendida, quizá asustada, pero aún así intentó mantener ese aire de calma falsa que me ponía enfermo. No estoy huyendo, solo quiero vestirme, respondió. Pero era evidente que si huía, que quería evitar la conversación, esconderse detrás de cualquier excusa mínima. Y me acerqué unos pasos, no con intención de intimidarla, sino porque sentí que si la dejaba marcharse, se rompería algo para siempre. ¿De qué es esa llave?, dije. Dímelo ahora. Ella bajó la mirada, como si esperara que yo me cansara. Y ahí fue cuando me explotó la paciencia. ¿Con quién has estado?, solté. No lo había planeado, no quería decirlo así, pero necesitaba romper esa barrera absurda que estaba levantando. Ella levantó la vista con una expresión de indignación, como si yo fuera el que estaba faltando al respeto. No estoy con nadie, dijo, casi escupiendo las palabras. ¿Qué barbaridad estás diciendo? Esa reacción, lejos de tranquilizarme, me encendió más. Era una frase demasiado estudiada, demasiado inmediata, demasiado cómoda. Y me di cuenta de que lo que me estaba desquiciando no era la posibilidad de una infidelidad, aunque me estuviera destrozando por dentro, sino su absoluta falta de sinceridad. No había ni un esfuerzo por explicarse. Solo excusas, negaciones vacías, silencios. Me acerqué más y señalé el estuche en la mesa. Explícame esto. Ya. No mañana, no luego. Ahora. Ella respiró hondo, como si fuera a soltar por fin la verdad, pero lo único que dijo fue, no es lo que piensas. Me reí, pero fue una risa amarga, fea, que no me había escuchado nunca hacer. Es la tercera vez que dices eso, respondí. ¿Por qué no pruebas con algo diferente? Por ejemplo, la verdad. Entonces ella se enfadó. De golpe. Sin transición. Como si mi tono fuera una ofensa personal. Estás montando un drama por una tontería, dijo levantando la voz. No puedes controlarlo todo. No tengo por qué darte explicaciones de cada minuto de mi vida. Esa frase fue una puñalada. No porque tuviera algo de razón, todos necesitamos espacio, sino porque nunca, en todos nuestros años juntos, me había hablado así. Nunca había usado ese tu acusador, nunca había insinuado que yo fuera un controlador, nunca había cuestionado mi derecho básico a entender qué estaba pasando en mi propio matrimonio. Explicaciones de cada minuto, repetí. Te he pedido que me digas por qué mentiste ayer y qué es esa llave. No te he pedido un informe militar. Ella giró la cabeza, como si no pudiera soportar el contacto visual. Yo la seguí mirando, intentando encontrar una grieta en esa máscara defensiva, pero parecía firme. No te mentí, dijo, y ese fue el punto exacto en el que perdí el control del tono. No vuelvas a decir eso, le respondí, sin gritar, pero con una dureza que me sorprendió a mí mismo. No vuelvas a decir que no me mentiste. Porque ayer dijiste que estabas con tu hermana, y puedo llamar ahora mismo y preguntarle. Ella dio un paso hacia mí y me señaló con el dedo, temblando de rabia. Deja de amenazarme con llamadas, dijo. No vas a meter a nadie en esto. En esto, repetí yo. ¿En qué, exactamente? Ella no contestó. Fue ahí cuando me di cuenta de que la conversación no era solo difícil, era imposible. Había un muro entre nosotros que ella había levantado a conciencia, ladrillo a ladrillo, sin que yo lo notara. Y ahora intentaba proteger ese muro como si su vida dependiera de ello. Entonces, sin darme tiempo a reaccionar, se echó a llorar. Pero no un llanto de alivio o confesión, sino un llanto nervioso, irregular, como si se sintiera acorralada. Y ahí fue cuando me desarmé por completo. Porque durante años, cada vez que ella lloraba, mi instinto natural era acercarme, abrazarla, calmarla.
Esta vez no pude. Me quedé quieto. No sabía si era un llanto sincero o un intento de escapar de la conversación. Y eso, darme cuenta de que ya dudaba de todo, me dolió más que la posibilidad de la infidelidad en sí. Dime la verdad, insistí, aunque la voz ya no me salía fuerte sino quebrada. Solo dime la verdad. Lo puedo encajar, lo puedo entender, no sé, puedo pensar qué hacemos. Pero no me trates como a un idiota. Ella se secó la cara con la toalla, como si quisiera borrar el llanto de inmediato, y entonces lo dijo: no te lo voy a contar porque no te va a gustar. Esa frase fue peor que cualquier confesión explícita. Peor que un he conocido a alguien. Peor que un me he enamorado de otro. Porque implicaba que sí había algo. Que sí estaba pasando algo. Que ella lo sabía. Que lo había decidido. Y que yo no tenía derecho a saberlo. Fue entonces cuando sentí una rabia distinta, no de gritos ni de golpes, sino una rabia triste, profunda, que te deja sin fuerza. Te voy a preguntar una sola vez más, dije despacio. ¿Hay otra persona? Ella me miró con ojos enrojecidos, respirando de forma irregular, y dijo la mentira más inútil que he oído en mi vida: no. Entonces dime qué es esa llave, respondí. Dime por qué mentiste ayer. Dime por qué te asustaste al verme entrar. Dime por qué quieres evitar hablar conmigo desde hace semanas. Dime por qué me mientes a la cara. Ella se abrazó a sí misma, como si tuviera frío, y susurró: no puedo. Yo asentí, sin sorpresa. Muy bien. Pues si no puedes, entonces yo voy a sacar mis conclusiones. Ella se levantó de golpe. No te atrevas a inventarte cosas. Esa frase me hirió más que todo lo anterior, porque demostraba que no entendía nada. Inventarme cosas, dije. Tienes una llave de un sitio que no me explicas, una tarjeta de visitante con tu nombre, una coartada que se cae en cuanto soplo, y me dices que no me atreva a pensar. Ella se echó a llorar otra vez, pero ya no pude sentir compasión. No podía. Era como si me hubieran arrancado esa parte. No te estoy pidiendo detalles, continué. Solo te pido que no me humilles más. Que no me hagas sentir como un loco. Ella quiso acercarse, quizá para tocarme, quizá para intentar calmarme, pero levanté la mano para detenerla. No, dije. No más mentiras. No más evasivas. Entonces gritó. Por primera vez en nuestra vida en común, gritó con todas sus fuerzas: no te estoy engañando. Y la frase resonó en la casa como un trueno. Pero fue un grito vacío. No tenía convicción, no tenía verdad, no tenía nada que pudiera sostenerla. Y yo lo supe. Ella también lo supo. Se quedó mirando al suelo, respirando rápido, con las manos temblando. Yo me apoyé en la mesa porque me flaqueaban las piernas. El silencio que siguió fue la verdadera confesión. La noche en que comprendí que no iba a obtener la verdad de su boca fue la primera en la que dormimos en la misma casa y, aún así, sentí que estábamos en planetas distintos. Ella se encerró en el dormitorio sin decir una palabra, y yo me quedé en el salón, sentado en el borde del sofá, mirando la llave con la etiqueta A2 como si fuera un objeto radiactivo. No sabía qué hacer con ella. No quería convertirme en el marido paranoico que sigue a su mujer por la calle, ni en el tipo que revisa mochilas y bolsillos. Pero tampoco podía quedarme quieto mientras mi vida cambiaba sin que yo tuviera derecho a una explicación. Era una sensación tan humillante que, por primera vez en muchos años, tuve la tentación de irme de casa esa misma noche, pero me contuve. No por ella, sino porque comprendí que, si quería conservar algo de dignidad, tendría que mover ficha con la cabeza fría, no con el corazón roto. A la mañana siguiente, ella actuó como si nada hubiera ocurrido, y esa actitud me produjo una mezcla de incredulidad y asco.
Preparó café, dejó la taza en la mesa y me dijo buenos días con una naturalidad insultante. Yo no respondí. Me limité a mirarla, y por primera vez en toda esta historia experimenté una distancia emocional absoluta. Ya no era mi mujer, sino alguien que había cruzado una línea invisible. Ella notó mi silencio, porque cambió de expresión rápidamente, pero aún así no dijo nada. Ni una disculpa, ni una explicación, ni siquiera un intento de recomponer algo. Me di cuenta entonces de que ella esperaba que, si ignorábamos el problema el tiempo suficiente, acabaría evaporándose. Y ahí fue cuando decidí que, si ella no quería enfrentar la verdad de lo que había hecho, entonces sería yo quien decidiría cómo seguir. No sé en qué momento exacto se me ocurrió la idea, pero recuerdo que me levanté, recogí mi abrigo y le dije que tenía que salir. No explicó nada ni preguntó a dónde iba, lo cual, lejos de molestarme, me dio una libertad que no había sentido en días. Me subí al coche, encendí el motor y estuve aparcado varios minutos, respirando hondo, hasta que supe qué quería hacer. No se trataba de hacer daño por hacer daño, ni de vengarme por orgullo. Era algo más simple, necesitaba recuperar algo de control, algo de dignidad, algo que me recordara que yo también tenía un papel en esta historia y no era solo el receptáculo pasivo de sus mentiras. Lo primero que hice fue pasar por una gestoría de barrio donde había trabajado el primo de un amigo. No quería cosas ilegales ni detectives privados siguiendo a nadie. Solo necesitaba asesorarme. Pedí hablar con alguien sobre cambios de titularidad, separación de cuentas y protección patrimonial. La mujer que me atendió tomó nota de todo sin juzgarme, y yo le fui explicando la situación sin adornos. Ella me dijo que tenía sentido proteger mis bienes antes de cualquier movimiento emocional, especialmente si había señales claras de que algo en el matrimonio estaba tambaleándose. Me tranquilizó tener esa conversación. Por primera vez desde que empezó esta pesadilla, sentí que estaba dando un paso en una dirección concreta. Después pasé al banco. Pedí separar mis ingresos de la cuenta conjunta. Ningún funcionario pone problemas si dices que estás reorganizando tus pagos. Cerré también 2 tarjetas suplementarias que ella tenía a su nombre pero que estaban ligadas a mis ingresos. No lo hice con rabia, sino con la sensación de que estaba levantando un muro emocional y logístico que me permitiera respirar. Me sorprendió lo fácil que era cortar ciertas dependencias cuando uno deja de pensar en la vida como un nosotros y empieza a hacerlo como un yo. Al salir del banco, pensé en la llave otra vez. Esa maldita llave. No quería seguir dándole vueltas, pero tampoco podía ignorarla. Y entonces se me ocurrió una forma de girar la situación sin entrar en ningún terreno que me hiciera perder el respeto por mí mismo. Podía usar la llave para entender, pero no para acusarla. No necesitaba saber qué hacía allí dentro. Solo necesitaba que ella supiera que yo tenía acceso a la verdad, a su verdad, aunque ella quisiera ocultarla. Volví a casa por la tarde. Ella estaba sentada en el sofá viendo la televisión, fingiendo normalidad. Cuando me vio entrar, pareció querer decir algo, pero no le di oportunidad. Saqué la llave del bolsillo, la puse en la mesa y le dije con calma, he averiguado lo que necesitaba saber. No era cierto, no sabía nada. Pero necesitaba ver cómo reaccionaba ante esa frase. Y su reacción fue reveladora. No se enfadó. No lloró. No protestó. Simplemente palideció. Su rostro entero cambió en un segundo. Esa reacción fue la confirmación que yo no había podido obtener con palabras. No me preguntó qué sabía. No intentó defenderse. Solo dijo, no quiero hablar de eso. Y ahí fue donde mi venganza empezó a tomar forma. No era gritarle ni humillarla ni echarla de casa. Era más simple, más silencioso, más eficaz. Iba a exponer la verdad sin necesidad de romper nada, pero dejando claro que ya no participaría de su juego de ocultaciones.
Iba a reconstruir mi vida delante de sus ojos sin pedirle permiso ni explicaciones. Iba a mostrarle cómo se destruye una relación desde el mismo silencio que ella había usado para ocultarme la suya. Esa misma noche hice algo que jamás pensé que haría, reorganicé mis pertenencias en la casa. Sin gritos, sin discusiones, sin dramatismo. Guardé mis documentos, mis herramientas, varios objetos personales que solía tener repartidos por el piso. Dejé solo lo estrictamente necesario en nuestra habitación y moví el resto a la pequeña habitación que usábamos como despacho. No cerré la puerta, no dije que iba a dormir allí, no hice ninguna declaración solemne. Pero ella lo vio. Y eso era suficiente. A la mañana siguiente, hice otra cosa que sé que le dolió más que cualquier reproche, cambié mis rutinas. Durante años fui yo quien se adaptó a ella. Ahora dejé de hacerlo. Empecé a comer fuera, a volver más tarde, a no avisar de a qué hora llegaba. No por hacerme el misterioso, sino porque necesitaba mostrarle, de forma práctica, que ya no tenía derecho a saber más sobre mí de lo que yo sabía sobre ella. Un día, mientras preparaba café, ella me dijo, no me gusta esta distancia que estás creando. Me giré, la miré fijamente y respondí, la empezaste tú. No lo grité. Solo lo dije. Fue suficiente para que apartara la mirada. Mi venganza no era ruidosa. Era quirúrgica. Era devolverle su propio silencio, su propia evasión, su propio muro. Y funcionaba. La prueba definitiva llegó cuando empecé a hacer pequeños planes fuera de casa, quedadas con amigos, cenas espontáneas, incluso apuntarme a un curso que siempre había querido hacer. Ella observaba cada uno de esos movimientos con una mezcla de inquietud y frustración. No sabía si yo tenía a alguien. No sabía si pensaba dejarla. No sabía qué estaba pasando por mi cabeza. Sentía el mismo desconcierto que yo había sentido semanas atrás. La balanza, por primera vez desde el inicio del desastre, empezaba a inclinarse hacia mi lado. No necesitaba gritar, ni destrozar nada, ni hacerme el mártir. Solo tenía que vivir como si no dependiera de ella en absoluto. Porque ya no dependía. Lo más irónico fue que, en varios momentos, ella intentó recuperar cierta cercanía. Me preguntaba si quería cenar con ella, si me apetecía ver una serie juntos, si necesitaba algo. Yo respondía con educación, pero sin darle más de lo que me diera a ella, nada. La indiferencia duele más que la ira. Y ella lo estaba descubriendo. Mi venganza fue esa, reconstruirme delante de ella sin incluirla. Recuperar mi vida sin consultarle. Dejar claro, sin una sola amenaza, que el que había cambiado era yo. Que podía continuar solo. Que no dependía ya de su versión incompleta de la realidad. No sé si eso la destruyó por dentro. No sé si la hizo replantearse nada. Lo que sí sé es que fue la primera vez desde que encontré esa llave que pude mirar mi reflejo sin sentir vergüenza. Había dejado de ser el marido engañado que ruega explicaciones. Estaba empezando a ser el hombre que decide cómo continúa su propia historia. La semana en la que decidí que no podía seguir sosteniendo aquella farsa fue extraña, porque en lugar de sentirme cada día más enfadado, empecé a sentirme vacío. No vacío de tristeza, sino vacío de agotamiento, como si todas las emociones fuertes se hubieran evaporado y lo único que quedara fuera la necesidad de cerrar el capítulo. Ya no me obsesionaba la llave, ni el estuche, ni la tarjeta. Ni siquiera me enfocaba en el misterio de lo que hizo o dejó de hacer. Me había pasado semanas analizando cada gesto, cada frase, cada silencio. Pero llegó un punto en que dejé de buscar respuestas porque entendí que, aunque me las diera, ya no cambiaría lo que yo sentía. Ese fue el principio de la aceptación, aunque en ese momento no lo sabía. Había noches en las que la escuchaba moverse en la habitación principal, quizá ordenando cosas, quizá intentando averiguar si iba a volver a dormir allí.
Yo me acostaba temprano en la habitación pequeña, no por castigo ni por orgullo, sino porque me salía natural. El dormitorio grande dejó de ser nuestro y se convirtió en un lugar que me resultaba incómodo. Ella notó mi ausencia, porque empezó a hacer pequeños ruidos, como quien espera que otro pregunte qué le pasa. Yo no pregunté. No por indiferencia, sino porque la energía que antes usaba en intentar salvar lo que teníamos ahora la necesitaba para reconstruirme por dentro. Un jueves por la noche, mientras cenábamos cada uno a su ritmo, sin mirarnos demasiado, ella dijo de repente, no quiero seguir así. Fue un tono neutro, ni enfadado ni suplicante, pero la frase me cogió desprevenido. Dejé los cubiertos en el plato y la miré. Ella siguió, no podemos vivir bajo el mismo techo sin hablar. No es sano. Me sorprendió la frase porque llevaba semanas evitando cualquier conversación seria. Aún así, asentí. Estoy de acuerdo, dije. Era la verdad. El silencio se nos estaba haciendo insoportable. Ella respiró hondo y dijo, tenemos que hablar de verdad. Me quedé unos segundos callado porque, aunque llevaba días sintiendo que esa conversación era inevitable, me daba miedo enfrentarla. No miedo de lo que me pudiera decir, sino miedo de confirmar que ya no quedaba nada que salvar. Sin embargo, asentí otra vez y le dije, cuando quieras. Me respondió, ahora. Nos sentamos en el salón, cada uno en un extremo del sofá, como dos desconocidos que esperan a que les llamen para una entrevista. Ella jugaba con sus manos, las juntaba, las separaba, se frotaba los dedos. Era una forma de tranquilizarse. Yo apoyé los codos en las rodillas y esperé. No quería ser yo quien empezara. Tenía la sensación de que, si comenzaba yo, la conversación nacería desequilibrada, como tantas otras veces en las que puse más de mi parte que ella. Después de un largo silencio, dijo, no sé cómo llegamos a esto. Me mordí la lengua para no responder lo primero que se me pasó por la cabeza. En vez de eso, dije, yo sí lo sé, pero prefiero escuchar tu versión antes. Ella levantó la vista, sorprendida por la calma con la que hablé. Creo que esperaba un ataque, un reproche directo. Pero ya no tenía fuerzas para pelear. Había cruzado la etapa de la rabia y estaba entrando de lleno en la de la tristeza resignada. Ella vaciló antes de hablar. He cometido errores, dijo, bajando la mirada. Esa frase, después de semanas de mentiras y evasivas, me sonó mínima, insuficiente, pero al menos era un comienzo. No respondió a mis preguntas, pero admitió que había hecho algo mal. Esperé sin interrumpir. El silencio la obligó a continuar. No pensé que las cosas fueran a ir tan lejos, añadió. Aquello me atravesó como una aguja. ¿Qué cosas?, pregunté con voz baja. Ella tardó unos segundos en contestar. Finalmente dijo, la distancia. La desconfianza. El daño que te he hecho. Entendí entonces que no iba a darme detalles. No iba a decir nombres, ni lugares, ni situaciones. Estaba reconociendo lo justo para no quedar como una estatua de piedra, pero no lo suficiente para que yo pudiera reconstruir la verdad completa. Y aquella falta de concreción me dolió, pero no me enfadó. De hecho, me confirmó que ya no necesitaba esa información. Mi decisión no dependía de los detalles, sino de la evidencia emocional de que lo nuestro estaba roto. Yo asentí sin mirarla. Necesitaba escucharte admitir eso, dije. Ella tragó saliva, quizás sorprendida por la falta de explosión. La rabia ya había pasado. El shock también. Lo que quedaba era una claridad cruda, casi quirúrgica. Ella intentó acercarse un poco. Quiero arreglar esto, dijo con una voz que, hace un mes, me habría ablandado el alma. Pero ahora no. Ahora sonó como un deseo tardío, un intento de reescribir una historia que ya había dejado de ser nuestra. ¿Arreglar qué?, pregunté.
No sé qué hemos sido estos últimos meses. No sé en qué momento dejaste de contar conmigo, ni cuántas verdades te guardaste, ni por qué. Lo que sí sé es que he vivido con una persona que no era sincera conmigo. Y eso no se arregla con una frase. Ella apretó los labios. No he sido justa contigo, dijo. Fue lo más honesto que la había escuchado decir desde que empezó todo. No, respondí. No lo ha sido. Se hizo otro silencio largo. Esta vez no era incómodo, sino inevitable. Era el tipo de silencio que aparece cuando dos personas saben que, diga lo que diga una, ya no puede cambiar lo que siente la otra. ¿Quieres que me vaya?, preguntó ella de repente. La miré. Por primera vez en semanas, nuestros ojos se encontraron sin hostilidad, solo con un cansancio compartido. No es cuestión de irse o quedarse, respondí. Es cuestión de ser realistas. Yo ya no puedo seguir en un matrimonio donde tengo que adivinar la mitad de tu vida. Ella se encogió ligeramente, como si mis palabras la golpearan físicamente. No quiero perderte, dijo en voz baja. Esa frase me removió, pero no como antes. Ya no tenía el poder de hacerme temblar. Era simplemente triste. Triste porque llegaba tarde. Triste porque la escuchaba después de haber gastado todas mis reservas de paciencia. Triste porque no venía acompañada de una explicación, de una verdad completa, de una voluntad real de asumir las consecuencias. Ya te he perdido yo antes a ti, dije. Y mucho antes de enterarme de nada. Ella cerró los ojos un momento, quizá intentando no llorar. Se secó la cara con la mano, aunque aún no habían caído lágrimas. ¿Qué quieres hacer?, preguntó finalmente. Esa era la pregunta clave, la que había evitado desde el día de la llave. Y ahora, por primera vez, tenía una respuesta clara. Necesito separarnos, dije. No hablo de divorcio inmediato. Hablo de un espacio real, no este intento fallido de convivencia tensa. Necesito distancia para recuperar la cabeza. Necesito saber quién soy sin esta herida abierta todos los días. Ella abrió los ojos con lentitud, como si hubiera estado preparándose para otra respuesta. ¿Separarnos, temporalmente?, preguntó con una voz casi infantil. Sí, dije. Por ahora. No puedo prometer nada más. Pero no puedo seguir viviendo como si nada hubiera pasado. Ella apretó el cojín con las manos, buscando estabilidad. ¿Te vas tú, o me voy yo? Aquella pregunta me pareció profundamente simbólica. Durante años habíamos sido un nosotros. Ahora éramos dos personas intentando negociar el lugar físico que ocupaban en una casa que ya no les pertenecía emocionalmente. Me voy yo, respondí. Tengo dónde ir. No quiero expulsarte de tu entorno, ni de tu rutina, ni de tu espacio. Prefiero cargar yo con ese movimiento. Ella negó con la cabeza. No quiero que te vayas. Lo sé, dije. Pero no puedo quedarme. Entonces sí lloró. Pero no un llanto teatral. Lloró en silencio, con la cara entre las manos. Y por primera vez desde que esto empezó, no sentí ni rabia ni impulso de consolarla. Sentí tristeza. Una tristeza limpia, casi calmada. Porque entendí que aquello no era una victoria para ninguno de los dos. No era venganza. No era castigo. Era simplemente el final lógico de algo que llevaba roto mucho más tiempo del que yo había querido reconocer. Cuando terminé de explicarle cómo sería la separación, ella me escuchó sin interrumpir. Y yo sentí, extrañamente, alivio. Como si por fin hubiera dejado de pelear contra una corriente que me arrastraba sin sentido. Al acabar, ella solo dijo una frase. Pensé que todavía había tiempo. Y yo respondí. Yo también lo pensé. Hasta que dejé de pensarlo.
La primera mañana después de la conversación final me desperté antes de que sonara el despertador, algo que no me pasaba desde hacía años. No estaba nervioso, ni triste, ni enfadado. Era una sensación rara, como si el cuerpo aceptara por fin que la batalla había terminado. Me senté en la cama que hasta hace poco había sido nuestro lugar compartido, y respiré despacio. Me di cuenta de que no quedaba nada que discutir, nada que ordenar emocionalmente con ella, nada que pelear. Solo quedaba ejecutar la decisión que yo mismo había tomado. Cuando salí de la habitación, ella estaba en la cocina preparando café. No hubo tensión, ni miradas largas, ni comentarios incómodos. Solo un buenos días que los dos sabíamos que era protocolario. Yo respondí igual. No había hostilidad, pero tampoco cercanía. Era como si ya fuéramos vecinos civilizados que comparten un espacio temporal. No quise desayunar allí. Cogí el vaso de agua, lo bebí rápido y dije, hoy empezaré a sacar mis cosas. Ella asintió, sin discutir, sin preguntar nada. Ese gesto, esa aceptación silenciosa, me confirmó que la separación ya era un hecho para los dos. No había resistencia porque ambos entendíamos que aquello había llegado al punto en el que seguir juntos solo nos haría daño. Me costó asumir esa conclusión, pero, una vez aceptada, me di cuenta de que era inevitable. Pasé la mañana recogiendo mis cosas, no con prisa, pero tampoco con pausa. Era extraño separar objetos que llevaban años en los mismos cajones. Había camisetas que ella me había regalado, libros que habíamos comprado juntos, entradas de cine que guardé sin saber por qué. Al principio me detenía un segundo ante cada objeto, como si tuviera que decidir si pertenecía al pasado o al futuro. Pero luego dejé de pensar en eso. No quería convertir la mudanza en un ritual sentimental. Necesitaba que fuera un proceso práctico. Guardé lo que era mío, dejé lo que no importaba y no miré atrás. Ella se quedó en el salón, sin intervenir. No me vigilaba, pero tampoco se iba de casa. Era como si quisiera estar presente sin influir, como si entendiera que no tenía derecho a pedirme nada más pero tampoco quería desaparecer completamente. Cuando terminé de cargar el coche, me quedé en el umbral unos segundos. Ella estaba de pie cerca de la puerta, con los brazos cruzados, sin saber si debía decir algo. Yo tampoco lo sabía. Habíamos hablado todo lo que había que hablar la noche anterior. No hacía falta repetir frases, ni cerrar con discursos solemnes. Solo dije, te avisaré cuando me instale. Ella respondió, vale. Y ese fue el final de nuestra vida bajo el mismo techo. No hubo abrazo, ni lágrimas, ni reproches. Solo dos personas que habían llegado al final del camino juntas y ya no podían seguir avanzando en la misma dirección. El piso pequeño que alquilé para mí estaba en un barrio tranquilo, lejos del ruido y de las calles que solíamos recorrer juntos. Era un estudio sencillo, con muebles que parecían comprados todos el mismo día, funcionales pero impersonales. Sin embargo, ese anonimato me daba una sensación de alivio que no esperaba. Colocar mis cosas allí no me provocó nostalgia, sino una especie de calma nueva, como si, por primera vez en meses, mi cerebro pudiera descansar sin la tensión constante de intentar adivinar qué estaba pasando a mi lado. Las primeras noches fueron extrañas. Había silencio, demasiado silencio. No había pasos en el pasillo, no había luces encendiéndose en mitad de la noche, no había discusiones, ni suspiros, ni cafés compartidos. Solo yo. Y aunque al principio ese vacío me ponía un nudo en la garganta, poco a poco entendí que necesitaba ese espacio para recomponerme. No había forma de sanar viviendo con la persona que me había mentido y que no estaba dispuesta a contarme la verdad completa. Cada día, ese silencio se volvía un poco menos hostil y un poco más mío. Las emociones pasaron por fases claras. La primera semana sentí un agotamiento emocional profundo, casi físico. No tenía ganas de hablar con nadie.
Solo trabajaba, comía y dormía. A veces miraba el móvil esperando un mensaje suyo, no porque quisiera volver, sino porque una parte de mí aún necesitaba algún tipo de cierre que no sabía cómo pedir. Pero el mensaje no llegó. Y, sorprendentemente, eso me ayudó. Me enseñó que quizá ya no quedaba nada que cerrar. La rabia, que había sido un motor tan fuerte durante la confrontación, fue desapareciendo. No porque la perdonara, no estaba en ese punto todavía, sino porque entendí que seguir enfadado me mantenía enganchado a una historia que ya no existía. Me di cuenta de que no me compensaba seguir cargando con un resentimiento que no cambiaría nada de lo vivido. Y aunque no podía decir que estuviera en paz, sí podía afirmar que la necesidad de buscar culpables estaba disminuyendo. La fase más difícil fue la de la tristeza. No una tristeza melodramática, sino una tristeza silenciosa, la de aceptar que la persona que había sido tu compañera ya no lo era. Me di cuenta de que la infidelidad, o lo que fuera que hubiese ocurrido detrás de esa llave que nunca quiso explicar, no era lo que más me dolía. Lo que realmente me hundía era la pérdida de la confianza, la sensación de que había compartido mi vida con alguien que había dejado de ser honesta conmigo mucho antes de que yo lo notara. Esa sensación me acompañaba en cada comida fría, en cada noche en la que me despertaba a las 4 sin motivo, en cada vez que veía un objeto que me recordaba a nosotros. Pero después llegó la aceptación. No de golpe, ni con un momento revelador, sino como una transición gradual. Me di cuenta de que podía vivir sin su presencia, sin su aprobación, sin su voz. Empecé a salir más, a ver amigos, a recuperar aficiones que había dejado de lado sin darme cuenta. Volví a correr por las mañanas, algo que no hacía desde que empezamos a vivir juntos. No porque ella me lo impidiera, sino porque uno se acomoda sin darse cuenta y deja de hacer cosas que antes le daban equilibrio. Esos pequeños gestos me devolvieron una identidad que había ido perdiendo entre rutinas compartidas y discusiones sin sentido. Un mes después de separarnos, ella me escribió un mensaje. No largo, no dramático. Decía simplemente, espero que estés bien. Si quieres hablar algún día, estoy aquí. Lo leí varias veces, tratando de descifrar qué sentimiento me provocaba. No era ira, no era amor, no era nostalgia. Era algo más simple, distancia. Le respondí con educación, no por frialdad, sino porque ya no podía ofrecer otra cosa. Estoy bien. Espero que tú también. Y eso fue todo. A veces me preguntan si me arrepiento de haberme marchado. La respuesta es no. No porque haya encontrado algo mejor, ni porque crea que la historia no mereció la pena. Me marché porque quedarse significaba destruirme poco a poco, tratando de sostener una relación donde ya no había verdad. Aceptar eso me costó tanto que, cuando por fin lo asumí, sentí que había recuperado el control de mi vida. He aprendido varias cosas de todo esto. Que no se puede salvar a alguien que no quiere ser honesto. Que el amor no garantiza estabilidad. Que a veces la persona que conocías deja de existir sin previo aviso. Y que la dignidad no se negocia, ni siquiera cuando duele. No guardo rencor, pero tampoco guardo esperanzas de reconciliación. Quedó lo que pudo quedar, un recuerdo bueno mezclado con un final amargo. No quiero borrarlo ni idealizarlo. Quiero seguir adelante. Hoy, al mirar atrás, no siento orgullo ni vergüenza. Siento claridad. Aquello se rompió antes de que yo lo entendiera, pero tuve la fuerza de ponerle fin cuando ya no había nada que construir. Y aunque todavía me quede trabajo interno por hacer, puedo decir algo que durante meses creí imposible, estoy en paz con mi decisión. Lo que venga después será distinto, no mejor ni peor. Simplemente mío.